Bueno, pues continuamos con nuestras clases de Matemáticas 2. Ya finalizamos lo que fue el tema de ángulos. Ahora vamos con la segunda mitad de la unidad 1, que es referente a triángulos. Bueno, esto se supone que para estas instancias ustedes ya deben de saber qué es un triángulo. Muchos de ustedes tal vez no le habían puesto atención al nombre del triángulo. O sea, ¿por qué triángulo? De hecho, su nombre lo dice, son tres ángulos, ¿sí? Triángulo. Entonces, aquí lo dice, ¿no? Es un triángulo, es un polígono limitado por tres lados. Es decir, se forman tres ángulos. Tenemos ahí un ejemplo del dibujito. Y entonces sabemos que un triángulo, ¿sí? Es formado por tres lados, por lo tanto es triángulo, tres ángulos. Muy bien. Como les comentaba, la nomenclatura es muy importante. Aquí tenemos cada ángulo viene denominado por una letra mayúscula y el lado opuesto a ese ángulo, es decir, por ejemplo, tengo el ángulo A, que es este de aquí. El lado opuesto es el que está enfrente al ángulo. Se denomina como A minúscula. Ese es el ángulo B, ¿sí? Entonces el lado opuesto se denomina como B minúscula. Ángulo C, tenemos el lado opuesto, que se denomina como C minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se le puede poner un simbolillo de triángulo, de triángulo ABC, etcétera, etcétera. Pero, importante la nomenclatura, tan importante que si no la saben aplicar, van a tener errores en los cálculos futuros, ¿sí? Entonces hay que acordarnos de esto, ¿sí? Igual, si es un triángulo de otro tipo, no hay bronca, o sea, este es el lado A, perdón, el ángulo A, el lado opuesto es A. Este es el ángulo B, el lado opuesto es B. Este es el ángulo C, el lado opuesto es C. ¿Ok? Entonces nada más para que no se nos olvide. Bueno, pues vamos a ver ahora la clasificación de los triángulos de acuerdo a la medida de sus lados. Esta es información que se supone para estas instancias usted ya vio en primaria, muy probablemente, ¿sí? Bien, tenemos primero el triángulo equilátero. Su nombre lo dice, son lados iguales, equilátero, ¿ok? Una de sus características adicionales es que sus ángulos miden lo mismo. Dado que todos los lados miden lo mismo, pues sus ángulos miden lo mismo. Y a lo mejor se me olvidó mencionarles, aquí la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180. Entonces, por lo tanto, son 180 sobre 3, pues son 60 grados, ¿ok? Tenemos ahora el triángulo isósceles. Sabemos que son dos lados iguales. Importante, no quiere decir que el otro es desigual, no. No, eso es información falsa. Simplemente el isósceles es aquel que tiene dos lados iguales, ¿ok? Obviamente lo representamos de esta manera, ¿sí? Pero importante, si tiene dos lados iguales, entonces tiene dos ángulos iguales, ¿sí? Triángulo escaleno, pues todos sus lados son distintos, por lo tanto todos sus ángulos son diferentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y viene una nota por aquí. Todo equilátero es isósceles, ¿cierto? Porque el isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Y el equilátero tiene tres, pero sí tiene dos iguales. Entonces, un equilátero puede ser isósceles. Nada más para que tengan ese dato, ¿no? Ahora vamos con la clasificación de los triángulos de acuerdo a la medida de sus ángulos. Fíjese bien, esta clasificación es la que muy probablemente desconozcan y es la importante para trabajar en este semestre. Esto se hace en base obviamente a la medida que tenga el ángulo, que tenga interno el triángulo, y tenemos básicamente dos. Tenemos triángulos rectángulos y tenemos triángulos oblicuángulos. Los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo de 90, un ángulo recto, ¿sí? ¿Estamos? Eso es importante, muy importante. Es más, voy a hacer uso del poderosísimo Paint. Aquí lo voy a poner. Los triángulos rectángulos y los triángulos oblicuángulos. ¿Sí? Fíjese bien, es muy importante esto porque la regamos en muchas cosas. Los triángulos rectángulos, ¿cómo los trabajo? Pitágoras. ¿Sí? Pero los oblicuángulos, ahí no puedo usar Pitágoras. Ahí tengo que utilizar ley de senos y de cosenos. También hay de tangentes, pero no la vamos a ver.
Vivos, esto es importantísimo. Es más, esta también usamos funciones trigonométricas. Sí. Esta también usamos funciones trigonométricas. Pero, importante, hasta ahorita la manera en que usted ha trabajado es esta. Usted todavía no trabaja esta. Y si usted no sabe diferenciar entre un triángulo rectángulo y un oblicuo ángulo, pues entonces va a estar mal lo que va a hacer. Vivos. Entonces, un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90, ¿ok? Oblicuo ángulo, pues es aquel que no tiene de 90. Puede ser mayor, puede ser menor, ¿sí? Y el oblicuo ángulo se divide en dos. Puede ser obtusángulo o acutángulo. El obtusángulo es el que tiene uno mayor de 90, ¿sí? Y el acutángulo es aquel que tiene menores de 90, ¿sí? Con eso nos vamos hoy con esta información, ¿sí? Bueno, ¿qué ejercicios van a hacer para la entrega de hoy? Va a ser el ejercicio 11 y ejercicio 12 de la página 53 del documento. Entonces aquí está. De nombre por la magnitud de sus lados a cada uno de los triángulos, ¿sí? Obviamente hay que justificar, ¿no? O al menos poner la razón. Y ejercicio 12, de nombre por la magnitud de sus ángulos a cada uno de los triángulos. Entonces, bueno, usted obviamente lo va a trabajar acá, ¿sí? Entonces, bueno, este es triángulo equilátero. Equilátero. Porque todos sus lados miden 60, perdón, miden igual. Y sus ángulos son de 60 grados, ¿ok? Eso ahí como dato. Igual, este es un isósceles, etcétera, etcétera. Este es un rectángulo, por este es un obtusángulo, etcétera, etcétera. Ok, chicos, pues eso es lo que me van a enviar. Bueno, nos vemos, hasta luego.